se solicite permiso al hospedador. Ya inicio. Me avisan si pueden ver. Ok. Empecemos nomás. Estoy esperando que se proyecte pantalla completa. Ya. Empiezo. Buenas tardes con todos, compañeros, doctor. Nuestro tema es la ventilación pulmonar. Nuestro grupo está conformado por Bailón, Angiolina, Bravo Eva, Cabezas Darrell y quienes habla Jeffrey Arroyo. Vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar. Ya. Para hablar sobre ventilación pulmonar tenemos que entender qué es el sistema respiratorio, ya que esto es una parte del mismo. El sistema respiratorio es un sistema compuesto por aparatos, órganos y músculos que van a cumplir la función de la respiración. La respiración a su vez se va a dividir en tres procesos, que son la ventilación, el intercambio gaseoso y la utilización del oxígeno. Tenemos que la ventilación es un proceso que permite que el aire de la atmósfera entre y de igual forma salga de los pulmones, o sea, de nuestro cuerpo. El intercambio gaseoso va a ser el proceso que ocurre en el interior de los pulmones cuando se realiza el intercambio entre la sangre desoxigenada y el aire que ha entrado a los pulmones. Este proceso se conoce como hematosis. Y la utilización del oxígeno, que ya es cuando las células, una vez cargadas con oxígeno, van a realizar sus funciones vitales. Ahora, para que esta ventilación suceda, es decir, la entrada del oxígeno a los pulmones, existen dos vías, una zona respiratoria y una zona de conducción. Vamos a tener que la zona de conducción son aquellas estructuras en las que no se encuentran los alvéolos. Vamos a tener a la tráquea, a los bronquios y a los bronquiolos. También cabe recalcar que el aire puede entrar desde nuestra boca, nuestras fosas nasales, por una cavidad que se encuentra detrás del paladar, que es la faringe. La faringe es aquella que se comunica con la tráquea y pasa por un agujero llamado, una válvula, llamada glotis. Y esta glotis va a permitir el paso a partir de la laringe. Ya. Entonces tenemos que la zona de conducción va a estar compuesta por tráqueas, bronquios y bronquiolos. Los últimos bronquiolos que no contienen alvéolos serán los bronquiolos terminales. Y la zona respiratoria vendría a ser en el interior de los pulmones, o los bronquiolos respiratorios y ya los sacos alveolares en sí. Ya. La mecánica de la respiración. Vemos que inspiración y expiración se logran por el aumento o disminución de los volúmenes del tórax y los pulmones. Es decir, que en el momento que va a entrar aire a los pulmones, estos se van a expandir. Y esto es posible debido a algunos músculos y otras estructuras. Pero ¿cómo es posible que los pulmones aumenten su tamaño? Es porque los pulmones tienen tres propiedades físicas, que es la distensibilidad, que es lo que le permite aumentar su volumen. La elasticidad, que va a ser lo que permite a algún objeto regresar a su posición normal, a su estado natural, cuando se relaja. Y la tensión superficial, que va a actuar con elasticidad para resistir la distensión. En la tensión superficial ya viene a influir un tipo de secreción que sale de unas células que se encuentran en los alvéolos, las células alveolares de tipo 2. Estas van a secretar una sustancia llamada surfactante, que es lo que va a reducir los enlaces de hidrógeno en los alvéolos, ya que en los alvéolos se encuentra líquido y esto va a disminuir la tensión para soportar la fuerza de la distensibilidad cuando los pulmones se contraen. Ya. Entre las estructuras que intervienen vamos a tener la caja torácica, músculos intercostales, músculos accesorios, el diafragma. También cabe recalcar que los pulmones están cubiertos por dos capas, que son las pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Entre estas dos se encuentra un líquido, que es el líquido pleural. Este líquido funciona para que los pulmones puedan deslizarse sobre la caja torácica cuando está ocurriendo la inspiración, cuando los pulmones aumentan su volumen. Esto también es posible gracias a los músculos intercostales, que estos se expanden
en el momento que se realiza la inspiración y se lleva el pecho, o sea, las costillas hacia arriba y hacia delante. También tenemos que, para entender cómo la mecánica de la ventilación, también toma parte la presión atmosférica, ya que para que realice la inspiración, es decir, que el aire entre a los pulmones, la presión del exterior debe ser superior a la presión de los pulmones. Asimismo, la presión de los pulmones debe ser mayor a la del exterior, o sea, el de la atmósfera, para que el aire pueda salir. Así en la inspiración y la expiración. Gracias. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre la inspiración y la expiración. El proceso de la respiración se divide en dos fases distintas. La primera que es la inspiración, que es la inhalación, y la segunda que es la expiración, que es la exhalación. Primero voy a hablar sobre la inspiración. Específicamente es cuando el aire inhala del ambiente exterior hacia el organismo con el fin de obtener el oxígeno para realizar los procesos metabólicos. Durante la inspiración el diafragma se contrae y baja, mientras que los músculos entre las costillas se contraen y suben. Esto de aquí aumenta el tamaño de la caja torácica y reduce la presión interna. Y como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. Cámbiale. Ahí. La inspiración también puede ser forzada o no forzada. La inspiración tranquila es un proceso pasivo, porque principalmente aquí cuando se contrae el diafragma en forma de cono, que de aquí desciende y se aplana cuando se contrae. Esto de aquí aumenta el volumen torácico en una dirección vertical. La inspiración es auxiliada por la contracción por los músculos intercostales, paraesternales y externos que elevan la costilla, y esto aquí aumenta el volumen torácico lateralmente. En la inspiración forzada, en los músculos que intervienen en este tipo son el pectoral menor, en algunas veces el esternocleidomastoideo y los escalenos. Cambia. Ahora lo que es la expiración. Durante la expiración el organismo desecha gases residuales, específicamente de dióxido de carbono. Aquí durante la expiración el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye, a la vez que la presión dentro de esta aumenta. Como consecuencia, los pulmones se contraen y el aire se expulsa hacia afuera. También este tipo, cámbiale. Bueno, en este tipo de expiración también puede ser la forzada y la no forzada. La expiración tranquila es un proceso pasivo que después de expandirse por contracciones del diafragma y de los músculos respiratorios, el tórax y los pulmones retroceden como resultado de su extensión elástica cuando los músculos respiratorios se relajan. El incremento del volumen pulmonar aumenta la presión de los alveolos. En la expiración forzada, los músculos que intervienen aquí es el músculo intercostales internos, que de aquí cuando se contraen reprimen la caja torácica. También hay que tener en cuenta que durante la expiración también interviene el músculo abdominal, que de aquí cuando se contraen, fuerzan los órganos abdominales hacia arriba contra el diafragma y disminuye más el volumen del tórax. Siguiente. Cambien la diapositiva. Yo no puedo. Ya, en la siguiente imagen se puede ver aquí que está en reposo, la segunda que es la inspiración, la entrada del aire, y la tercera que es la expiración, que es la salida del aire, y así sucesivamente. En la segunda imagen se puede observar los músculos de la inspiración, como ya los nombré, que es los intercostales, los paraesternales y externos, y los músculos de la expiración son los intercostales internos y los músculos abdominales. Gracias. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre los volúmenes y capacidades pulmonares. Antes que nada, les voy a dar los conceptos para luego pasar a la espirometría para explicarles. Bueno, primero, una capacidad pulmonar, esta de aquí la podemos calcular realizando una suma de 2 o más volúmenes pulmonares.
el volumen de ventilación pulmonar, esta de aquí va a ser la cantidad de aire que nosotros podemos exhalar en una respiración normal. Luego, tenemos otro concepto, que es la capacidad vital. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que nosotros podemos exhalar de manera forzada, que esta la vamos a calcular sumando el volumen de ventilación pulmonar, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. El volumen residual es el volumen de aire que nosotros no podemos expirar. También tenemos que el concepto del volumen de reserva expiratoria, que es el aire que nos queda adicional después de haber hecho una expiración no forzada. La suma del volumen residual y del volumen de reserva expiratoria se conoce como la capacidad residual funcional. Ahora, pasa por favor la diapositiva. La otra. Ya. En esta tenemos, por ejemplo, podemos ver ahí el volumen de ventilación pulmonar. Como les decía, esta de aquí es la cantidad de aire que nosotros exhalamos de manera normal, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, ni de expiración ni de inspiración. Entonces, podemos ver también ahí la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen de ventilación pulmonar con lo que vendría siendo el volumen de reserva inspiratoria, que es cuando nosotros inspiramos de manera forzada. También podemos ver ahí el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria va a ser cuando nosotros exhalamos de manera forzada. Podemos ver también el volumen residual, que es la cantidad de aire que nos queda, o sea, es la cantidad de aire que nosotros no podemos exhalar más, o sea, ya no podemos, pero aún así nos queda un poco de aire en los pulmones. Y luego también tenemos la capacidad vital. La capacidad vital, esta de aquí, va a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, como les mencioné, el volumen de ventilación pulmonar y el volumen de reserva expiratoria. Y también tenemos la capacidad residual funcional, que les dije que era la suma del volumen de reserva expiratoria con el volumen residual. Y la suma de todos estos volúmenes, como les mencioné en un principio, es la capacidad pulmonar. Esta capacidad pulmonar va a tener una capacidad de 6 litros. El volumen de ventilación pulmonar va a tener una capacidad de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria serían 3.100 mililitros. El volumen de reserva expiratoria serían 1.200 mililitros. Y sumando todas esas tres últimas, el volumen de ventilación pulmonar con el volumen de reserva inspiratoria con el volumen de reserva expiratoria, vendría a dar lo que es la capacidad vital, que tiene una capacidad de 4.800 mililitros. Luego también tenemos el volumen residual, que serían 1.200 mililitros, y el volumen de reserva expiratoria, que serían también 1.200 mililitros, que ahí serían, sumando todo eso, obtendríamos lo que es la capacidad residual funcional, que sería de 2.400 mililitros. Bueno, cabe mencionar también que no todo el volumen que nosotros inspiramos llega a los alvéolos con cada respiración que hacemos. A medida que nosotros inhalamos el aire fresco, este de aquí se va a mezclar con el espacio muerto anatómico, que este de aquí va a comprender la zona de conducción del sistema respiratorio, donde no va a haber un intercambio de gases. El aire que está dentro del espacio muerto anatómico tiene una concentración más baja de oxígeno y más alta en dióxido de carbono. Y el aire en el espacio muerto va a llegar primero a los alvéolos y la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos es menor que el volumen de ventilación pulmonar. Puedes regresar a la primera diapositiva, por favor. Esa. Ya. Como vemos ahí en los datos, como les mencioné, bueno, no todo el volumen inspirado va a llegar a los pulmones. Y como les dije,
el aire que a medida que nosotros inhalamos aire fresco se va a mezclar con el espacio muerto anatómico, que este espacio comprende la zona de conducción del sistema respiratorio. Bueno, también como otro dato tenemos que cuando nosotros estamos en reposo, al multiplicar el volumen de ventilación pulmonar por el número de respiraciones por minuto, va a dar un volumen de 6 litros, como les decía. Mientras que cuando nosotros hacemos ejercicio, eso va a aumentar de 100 a 200 litros por minuto. Gracias. Bien. ¿Quién más? Hola, yo. Bueno, sí me escucho. Trastorno respiratorio, restrictivo y obstructivo. Antes de ingresar al tema, quiero darles a entender que estos trastornos o enfermedades restrictivas o obstructivas pueden llegar a dañar nuestro sistema respiratorio. Bueno, ¿qué es trastorno? ¿Qué es el trastorno pulmonar o enfermedad pulmonar restrictiva? La enfermedad pulmonar restrictiva se caracteriza por una limitación del flujo aéreo inspiratorio, ya que existen restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. El motivo por el que suelen aparecer dichas restricciones es el daño a su propia tejido pulmonar, o sea, la pleura. La cicatrización e inflamación de esta estructura que corresponde a los pulmones hace que el pulmón no se expanda de manera, o sea, no sea flexible de manera natural, solo que lo vuelve como más compacto, más duro, y no hace que él crezca como debe crecer, y hace que haya mayor esfuerzo en los órganos, y lo cual hace que tengamos, las personas que sufren de esta enfermedad, hace que tengan síntomas como problemas para respirar, mayormente cuando tienen esfuerzo físico. Bueno, trastorno obstructivo o trastorno o enfermedad obstructiva. La enfermedad pulmonar, no, cabe recalcar que en los trastornos restrictivos, estos son por razones de inspiratorio, o sea, inspiratorio, de inspirar el aire. Bueno, en trastornos enfermedades pulmonares obstructivas, la enfermedad pulmonar obstructiva se caracteriza por una limitación del flujo aéreo expiratorio debido a un daño en las vías respiratorias. En el anterior, el daño era en la pleura de los pulmones. Esta es las vías respiratorias, lo cual son causadas a veces por el moco espeso o por obstrucciones parciales o completas. Bueno, los síntomas más comunes en esta enfermedad es la tos y dificultad para respirar. También son secreciones pulmonares. En las enfermedades comunes que encontramos en esta, no, ese me quemó el foco. En las enfermedades comunes que encontramos en esta es la bronquitis crónica, también la fibrosis quística. En conclusión, podemos llegar que las dos enfermedades, tanto restrictivos como obstructivos, son problemas respiratorios, los cuales tienen una diferencia que ya se las puede recalcar, que uno era cuando uno inspiraba el aire y el otro cuando expiraba. También que una es en el daño de una es en las vías respiratorias y el daño de la otra
es la pleura pulmonar. Dale la siguiente imagen. Ya. Como podemos ver, la enfermedad obstructiva se la puede realizar, o sea, uno puede, mediante mediante una prueba, se la puede diagnosticar mediante la prueba del volumen expiratorio forzado. Y pues, como podemos ver, en la letra A, que es la línea roja, es todo normal, o sea, debería ser así. Esta prueba solo se la hace en el primer segundo, o sea, cuando uno expira, en ese segundo se realiza esta prueba, en el primer segundo de expiración. Y pues la línea roja que vemos en la imagen de la izquierda, esa línea deberá ser lo correcto. Pero cuando tenemos esta enfermedad, ocurre lo que pasa en la línea azul, que tiene un mayor esfuerzo al expirar. Ya. Acá en la siguiente imagen podemos ver lo normal cuando alguien tiene un problema restrictivo y cuando alguien tiene un problema obstructivo. Gracias. Gracias, Dariel. Póngame la diapositiva de la que estábamos viendo, la espirometría. ¿Quién fue que presentó la espirometría? Fue Bravo. ¿Quién? Bravo. Ese. ¿Quién era? No. ¿De quién es esta imagen? De Eva Bravo. De Bravo. Sí. La espirometría. ¿Dónde está? Espera. Esta. El dibujo de las ondas, esa, ahí déjela. Ya. Bueno, como hemos estado estudiando por el tema de hoy día, que es la ventilación pulmonar, prácticamente pues se refiere pues al aire que ingresa y que sale, ¿no? En cada respiración. Hay dos fases. La primera fase se llama la inspiración y la segunda fase se llama la expiración. Inspiración cuando el aire entra y expiración cuando el aire sale. ¿Cuál es el objetivo, el fin? El fin es llegar a hacer un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces, para eso pues yo necesito una vía de conducción que llegue finalmente a la parte respiratoria. La vía de conducción, como lo dijeron, entra desde la anatomía de las fosas nasales, lo que es faringe, tráquea, laringe, tráquea, los bronquios derecho y izquierdo, bronquios principales de primer orden, de segundo y de tercer orden, para finalmente la parte respiratoria, que son los bronquiolos terminales y los sacos alveolares con los conductos alveolares. Bien, entonces intercambio gaseoso pues ocurre a nivel del alveolo. Bien clarito tiene que estar allí. Porque el alveolo pues justamente al lado de cada alveolo pasa pues un capilar. Entonces es necesario pues como la membrana del alveolo es muy fina, muy simple, es fácil el traspaso del intercambio gaseoso. Oxígeno y CO2. Oxígeno para oxigenar las células y CO2 que sale en las células para la expiración. Bien, entonces ese es el objetivo de la ventilación pulmonar. En la inspiración también hay que recalcar que en la inspiración también yo necesito saber qué músculos que intervienen en una inspiración. En una inspiración, en la inspiración y expiración normal, cuando yo no hago ningún esfuerzo, es prácticamente un proceso mecánico, está aprendido. Yo no hago ningún esfuerzo, entra y sale el aire, entra y sale el aire. En la inspiración normal, el músculo que interviene principalmente es el diafragma. Es el músculo más importante en la inspiración normal.
Y en una inspiración forzada, pues tal vez inspiración forzada, cuando yo ya hago fuerza para meter más aire. Entonces, pues tal vez ahí yo ya necesito ya la ayuda de más músculos, ¿no? Puede ser los intercostales externos, escaleno, dorsal ancho, el esternocleidomastoideo, el trapecio superior, el subclavio, todos estos ayudan en una inspiración. Pero el principal músculo en la inspiración normal y sencilla es el diafragma, mucho ojo. ¿Qué ocurre en la inspiración? En la inspiración normal, en la simple, la sencilla. En la inspiración normal y sencilla no hay contracción muscular. Es un proceso pasivo. Ahí no interviene la musculatura. Proceso pasivo simplemente es una relajación muscular y el aire salió. Pero si yo voy a hacer una expiración forzada, necesito ya fuerza para botar todo el aire que me queda en los pulmones. Eso es expiración forzada. Allí sí voy a necesitar ya otros músculos. Por decir, el mismo diafragma, los intercostales internos, necesito los oblicuos externo, oblicuo interno, necesito del triangular que está en el esternón y necesito del recto anterior del abdomen. Esos son los músculos de la expiración forzada. Esto tiene que estar claro. La expiración normal, simple y sencilla no necesita de contracción muscular. Es la relajación simplemente del diafragma y salió el aire. ¿Sí? En cambio, en la inspiración sí necesito del músculo diafragma que se contraiga para que pueda ingresar el aire, ¿verdad? Entonces, pues, dicho esto, llegamos a que hay el intercambio gaseoso a nivel del Jeffrey, ¿a dónde era el intercambio gaseoso? ¿A dónde se hacía el intercambio gaseoso? En los alvéolos. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Bien, otro dato importante que tengo que tener yo en cuenta. ¿Cuántas respiraciones yo tengo en un minuto? Las respiraciones en un minuto más o menos van entre 14 y 16 respiraciones por minuto, en situaciones normales, comunes y corrientes como nosotros estamos sanitos, ¿no? No hay enfermedades restrictivas ni obstructivas, como decía Daril, ¿no? Estamos sanitos, nuestro aparato respiratorio está normal. Otra cosa importante que hay que decirlo, en la parte de lo que es las funciones del pulmón que decía el compañero, ¿no? Habían, dice, 3 funciones, que era, dice, que tenía que tener tres cosas muy importantes, que era la distensibilidad, ¿no? El pulmón tiene que distenderse, tiene que expandirse. La otra era la elasticidad, volver a contraerse para volver a su tamaño normal. Y la tercera que dice que era la tensión superficial. Mucho ojo, sin tensión superficial a nivel alveolar no voy a poder realizar un intercambio gaseoso. ¿Quién me da? La tensión superficial quiere decir que el alveolo lo tengo en su forma y en su medida anatómica. No se está colapsando. ¿Quién me ayuda a que esté trabajando bien ese alveolo con una buena tensión superficial? Es la sustancia que le había nombrado el compañero, que esa es importantísima. Esa sustancia se llama el surfactante y eso tiene que estar grabado. Necesito el surfactante para poder realizar el proceso del intercambio gaseoso. Miren ustedes cómo es importante que cuando nace un prematuro, por decir de 7 meses, ¿no? Ese surfactante es escaso en ese paciente, escasísimo. Entonces tengo que ayudarlo una vez que ya sale al exterior, tengo que ayudarle con unos químicos, unas medicinas, unos fármacos, para ayudar a que pueda él madurar su surfactante porque él no tiene la cantidad adecuada y no está respirando correctamente, no está ventilando bien. En cuanto a las enfermedades restrictivas y obstructivas que decía el compañero, muy bien explicadito, las restrictivas en donde la capacidad pulmonar total está disminuida. Esas enfermedades restrictivas podemos nosotros verlas en el asma bronquial, la restrictiva. En cambio, las obstructivas, decía el compañero, que es cuando la expiración está, el volumen de expiración está disminuido. Y las enfermedades prácticamente aquí vendrían a ser bronquitis crónica, enfisema pulmonar y la fibrosis del pulmón. Son 3 patologías en donde está afectada y nos da las enfermedades de tipo obstructivo.
En cuanto a lo que es el examen que se le hace a los pacientes para ver cómo está su funcionamiento pulmonar, es justamente esta espirometría que tenemos aquí en la pantalla. Es un poquito complicado, la compañera Bravo sí lo explicó muy bien. Esto es un poquito complicadito. Hay un volumen que es de ventilación pulmonar que se llama, que es el aire que entra y sale. Aquí está una flechita pequeñita en el lado izquierdo que tiene doble punta. Ese volumen de ventilación pulmonar es de 500 ml. 500 ml entra, 500 ml sale, ¿verdad? Ese es el proceso normal de la respiración. 500 ml entra, 500 ml sale. Entonces, las capacidades, en realidad las capacidades son la sumatoria de los volúmenes. Así sería. Una capacidad pulmonar total me da un valor de 6 litros. Capacidad pulmonar total de 6 litros. Quiere decir que esta persona tiene una capacidad de 6 litros, pero sumando todos los volúmenes. Una capacidad inspiratoria, dice aquí. La capacidad inspiratoria es una inspiración forzada. Aquí yo no estoy ventilando normalmente, sino que yo hago una inspiración forzada, hago fuerza con los músculos que antes decíamos que me ayudaban en la inspiración. Aquí tengo un valor de como de 3.000 más o menos es. Un volumen de reserva inspiratorio. El volumen residual, dice acá. El volumen residual es el aire que queda adentro en los pulmones y que prácticamente yo no lo puedo sacar. Es un aire que está, un volumen que está ahí prácticamente, un volumen muerto. Decía la compañera que era de 1.200, el volumen residual, 1.200 ml. Bien, la capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es la sumatoria de la capacidad inspiratoria más el volumen de ventilación pulmonar y el volumen de reserva expiratorio. ¿Qué valor tengo aquí? Tengo 3.500, como casi 5.000 tengo aquí. Casi 5.000. Así es, Eva, ¿no? Capacidad vital. ¿Cuánto es capacidad vital? Sí, es 4.800. Exactamente. Entonces, la capacidad pulmonar total es de 6 litros, ¿verdad? Mucho ojo con eso porque esa capacidad pulmonar total está fallando, prácticamente se ve muy disminuida en los pacientes ancianos. Miren ustedes como por ejemplo en esta enfermedad que nos ha cogido ahora del coronavirus, que es un virus respiratorio, prácticamente les ataca durísimo a las personas mayores, a los ancianos, personas de la tercera edad, porque tienen sus volúmenes y sus capacidades las tienen muy disminuidas. Ok. Bien, dejemos de compartir la pantalla. Eso es. A ver, Giselle, ¿dónde está Giselle Tayupanta? Aquí ya te veo. A ver, Giselle, te voy a hacer una preguntita. Abra su micrófono. ¿Cuál es el músculo más importante en la inspiración? Los músculos pulmonares y el diafragma. El más importante, ese es el más importante. La contracción del diafragma en la inspiración. Perfecto. Gracias. Salvatierra. Dígame, doctor. Salvatierra, ¿cuál es el músculo que me hace posible la expiración normal? La expiración. Está saliendo el aire, expiración. ¿Cuál es el músculo que hace ese proceso? Pregunta de aporte, pregunta de examen. El mismo diafragma, no. Ah. El mismo diafragma. El diafragma. Sí. Ya. A ver qué dice Posligua, a ver si dice lo mismo que tú. A ver, Posligua, ayúdame. En la expiración normal. En la expiración. En la expiración simple y común. La relajación del diafragma. ¿Ah? La relajación del diafragma. La relajación del diafragma, exactamente. Esa sería la respuesta.
La relajación del diafragma. Porque es un proceso, ¿qué dije yo? Yo dije una palabrita importante. Es un proceso. ¿Quién grabó esa palabrita? Pasivo. Eso, ¿quién dijo pasivo? Bailón. Bailón. Hay que anotarle un punto para el final del parcial. Es un proceso pasivo, exactamente. Bien. Andrés Paredes. Sí, doctor. Anatómicamente, ¿cuál es la parte de conducción del aire? De conducción del aire. Sí. La tráquea. O sea, si dice desde las fosas nasales. Desde ahí entra, exacto. Desde ahí empieza. Ok, entonces empezaría las fosas nasales, la faringe. No, Ya. laringe. La laringe. Ya. Faringe primero. Ahí va la tráquea, los ramas bronquiales, de ahí los alvéolos pulmonares. Ya. De conducción te dije, ¿no? ¿Sí está bien eso? Alison Vélez, vamos a ver qué nos dice ella. Lo que nos diga ella y sale tu respuesta. Alison Vélez. Lo mismo. A ver, ¿está bien lo que dijo Andrés? Yo creo que sí. Ah, en algo falló Andrés. Yo sé que en algo falló. Primero era la faringe, ¿verdad? Sí, sí, eso está bien. Lo que él nombró, todo está bien. Pero él dijo algo que se excedió y eso no debería de ir. Los alvéolos. Los No. alvéolos pulmonares no entran. Esa ya no es parte de conducción, sino que esa es parte respiratoria. Ah, ok. Sí, eran los bronquios terminales y los alvéolos al final. Esa ya es la segunda parte de la respiración prácticamente, ¿sí? Alvéolos no entra, mucho ojo. Anthony. Dígame. A ver, nómbrame algunos músculos que ayuden en una inspiración forzada. Inspiración forzada. Para adentro. Pero tú haces fuerza. Metes aire y estás haciendo fuerza. En una inspiración forzada. ¿Qué musculitos trabajarían ahí? Escaleno, oblicuo externo. Escaleno está bien. Oblicuo externo. Los oblicuos no entran. Escalenos, ¿qué más? Los oblicuos es en la expiración forzada. En la otra, en la que sale. Intercostales. Intercostales externos. ¿Qué más? 1-5 que nombremos me parece correcto en un aporte o un examen. 1-5. Ariana, nómbrame 5 músculos de la inspiración forzada. El diafragma. Los intercostales. Intercostales, pero externos. Externos. Externos, el sí. abdominal. Ya, ¿qué Los más? accesorios. ¿Qué más? El escaleno. Escaleno. Pectoral mayor. Pectoral, no, no es el mayor, el menor es. Pectoral menor. Pectoral menor. El externo. Esternocleidomastoideo, perfecto. Los accesorios. Ya, subclavio. Trapecio superior. Dorsal ancho. Sí. Esos son los de la inspiración forzada, ¿sí? Gracias, Ariana. Coraima. Dígame. De la expiración forzada. Músculos. El que dijo delante, oblicuos. Ya, oblicuo. Interno y externo, ¿qué más? El diafragma. Ya. Los intercostales. Intercostales, pero internos. Externos. Aquí trabajan los internos, sí. Ah, ya. Músculos de la pared abdominal. Ya. El recto anterior del abdomen, especialmente. Gracias, Coraima. Ya. Señor Villegas.
Dígame, doctor. ¿Cuál es el fin último de la ventilación pulmonar? ¿Cuál sería el fin último, el objetivo final? El intercambio gaseoso. Exactamente. ¿A qué nivel? Al nivel de 4800. Sí, no. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel anatómico? ¿Cómo a qué nivel? ¿Se refiere hasta En la anatomía hasta del los aparato alvéolos? respiratorio. ¿A dónde? En los alvéolos. Exactamente. En los alvéolos, exactamente. Ese es el intercambio, ¿no es cierto? Ya, otra cosita más, otra preguntita. ¿Cuántas respiraciones se hacen en un minuto? Entre 14 y 16. Perfecto. Gracias. Ya. Bailón. Dígame. ¿Qué volumen de aire se está realizando prácticamente en la respiración normal en un minuto? ¿Y cuál es el volumen de aire que se está realizando en un deportista que está haciendo deporte? Está jugando fútbol, básquet, bicicleta, lo que sea. A ver. En la normal, 4800. En la normal, parece que dijimos en antes, 6 litros parece que dijimos en antes con los compañeros. 6 litros. Y en la persona que está haciendo deportes, no sé. En el deporte no sé. la compañera dijo que más de 100 litros. Entre 100 y 200 litros, imagínense. Imagínense el desgaste que uno tiene haciendo deporte. Perfecto. Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Doctor, una pregunta sobre el ensayo, o sea, del resumen del video, sigue siendo de una hoja. Sí. Sí, está bien. Oye, gracias. Ya, gracias. Está bien. Ya. A ver si hacemos la captura. ¿Quién nos ayuda? Eva, ¿nos ayudas? Yo, doctor. A ver, Jürgen. A ver, sonrían todos. Ya. A ver, el siguiente grupo. Sonrían. El siguiente grupo. Prendan las cámaras. Ya, doctor. Gracias, Jürgen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, para despedirnos. Estamos trabajando bien, ya les puse la nota de la semana. Acuérdense que la nota es semanal, ustedes van a tener 8 notas al final del parcial. Una semana, una nota. ¿Sí? En esta exposición, muy bien, los jóvenes tienen 10, pero la nota de la exposición la pongo al final, cuando hayan expuesto todos. Porque recién llevo 2 grupos nomás. ¿Sí? Si no hay nada más para alguna preguntita, nos despedimos, Jürgen. Doctor. Dígame. Cerón le habla. Cerón, dígame, Cerón. ¿Cuándo toca exponer el tercer grupo? ¿Cuándo toca exponer? A ver qué dice Jürgen. Pregúntale a Jürgen a ver qué dice. ¿Qué dice Jürgen? Es 1 por semana. Bien, el único que me entendió fue él. El único que me entendió fue él. El doctor ya explicó que todas las clases teóricas y de exposición son todos los lunes.
Ah, ya. Gracias. No estás atento, Cerón, te das cuenta. El día viernes el día viernes se hace tutoría o trabajo autónomo. Los jueves. Los jueves. Los jueves, perdón, los jueves. Sí. Gracias, doctor. Tutoría o práctica. O aporte, lo que sea. Ya, Cerón. Nos estamos entonces retirando, jóvenes. Chao, doctor, que pase bien. Que tengan una linda tarde. Luego. Pase bien, doctor. Chao, doctor. Chao, doctor. Chao, Gila. Igual, doctor. Hasta luego. Chao. Arroyo, pausa.